¿Cómo le va, querida familia? Le damos la bienvenida a otra serie de devocionales de la Iglesia Nuevo Comienzo. Querida familia, hoy vamos a hablar del hermano Pedro. Sí, de ese Pedro, el impulsivo discípulo que Jesús había amado e instruido durante 3 años. Hoy analizaremos lo que sucedió en Lucas 22:54. Dice lo siguiente: Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Pedro presenta una extraña mezcla de fortaleza y debilidad, de valor, pero también de cobardía. Hay veces que se muestra de una manera que nos sentimos admirados y otras veces actúa de tal forma que nos hace mirarlo con asombro y con un poco de lástima. Pero ojo, no olvidemos que nosotros también podemos parecernos a Pedro en seguir a Cristo desde lejos. Y es triste, pero hay muchos que lo hacen. Vamos a considerar las causas y los peligros de seguir a Jesús a distancia. Una de las posibles causas de que Pedro le siguiera de lejos era el temor a los hombres. Punto 1. El temor a los hombres trajo un lazo, hizo de Pedro un cobarde. Muchos son como Pedro a este respecto. Tienen miedo de ser identificados con Cristo, por temor a las burlas, a las persecuciones, etcétera, etcétera. Punto número 2. Pedro amaba a Cristo, incluso en ese momento, pero quizás no lo amaba lo suficiente para mantenerse cerca de él. Un amor más intenso hubiera hecho de él un hombre más valiente. Querido hermano, la debilidad del amor es a menudo una causa de seguir a distancia a nuestro Salvador. Posiblemente otra de las causas fue una fe débil. Cristo había orado que la fe de Pedro no faltara, y no faltó, pero puede que se debilitara. Imagínense en que se encuentran afuera del lugar donde estaban interrogando a Jesús, su Señor y Maestro, y que logra ver cómo abusan y golpean a quien usted cree que es el Mesías esperado. Sin duda que Pedro se sentía confundido y tenía miedo. El versículo 55 nos dice: allí, en el medio del patio, habían hecho fuego y se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Interesante lo que hizo Pedro. Él estaba más cerca de la gente que de Jesús. La mundanalidad es frecuentemente una causa de seguir de lejos. La palabra dice: nadie puede servir a dos señores, pero algunos cristianos parece que intentan servir a Cristo y al mundo, y ¿saben qué? El resultado es que Cristo es servido con indiferencia. Otra causa de seguir de lejos es una concepción errónea de lo que Cristo demanda. La fe no es todo lo que Cristo demanda, pero algunos parecen creer que es así. Lo que realmente Cristo demanda es una calurosa adhesión, tener un don de servicio, amar al prójimo, sentir bondad por los pobres, responsabilidad, santidad. Si vemos que estamos perdiendo alguna de estas cosas, queridos hermanos, estamos empezando a seguirlo a distancia. Ahora vamos a hablar de los peligros de seguir de lejos. En el caso de Pedro, seguir de lejos fue el comienzo de una terrible caída, pues el seguirlo a distancia produjo el odioso pecado de negar a Cristo. Seguir a distancia va frecuentemente seguido de una caída. Y mucho cuidado, la recaída es la mayor parte de los casos debida a seguir de lejos a nuestro Señor. Otra mala consecuencia de seguir de lejos es la pérdida de la paz y del gozo interior. A veces un cristiano puede seguir a Cristo de lejos sin caer en un pecado abierto, pero lo triste es que se pierde una bendición espiritual.
Los creyentes que niegan a Cristo a veces empiezan negándolo sutilmente, fingiendo no conocerlos cuando se presentan oportunidades de hablar sobre asuntos de religión. Se retiran o fingen que no saben la respuesta. Si los presionas un poco más, es posible que nieguen rotundamente tener una relación con Cristo. Si usted cambia sutilmente la conversación para no hablar de Cristo, tenga cuidado, se podría estar encaminando a negarlo y empezar a seguirlo de lejos. Queridos hermanos, el desafío que nos pide el Señor es que los que están conscientes de estar siguiendo a Cristo de lejos sean alentados a acercarse a Él. Mire qué interesante lo que dice Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos rodea. Cuando vemos que nos estamos alejando, oremos y busquemos ayuda en el Espíritu Santo. Otra de las lecciones de Pedro para nuestras vidas es que es mejor ser un seguidor de Cristo con faltas que no seguirlo en absoluto. La experiencia de Pedro transformaría su vida. Pasaría de ser un seguidor titubeante a un discípulo arrepentido y finalmente a un pilar de la iglesia. Si le fallamos a Cristo, debemos recordar que Él aún puede utilizar a quienes se arrepientan. Concluyo, mi querido hermano, mi querida hermana. Es posible que en algún momento nos preguntemos ¿qué ve Jesús en nosotros cuando nos dice que lo sigamos? Siempre debemos recordar que Él aceptó a Pedro, quien, a pesar de sus fracasos, llegó a hacer grandes cosas para Dios. Hermano querido, me despido con una pregunta. ¿Está dispuesto a seguir a Jesús, pase lo que pase? Este fue el mensaje del día de hoy. Espero que Dios haya hablado a tu corazón y que sea de bendición para tu vida. Hoy contento estoy de que estés aquí, tu presencia hoy